Venimos del arte, la naturaleza y vamos a la ciencia. No se quejarán de contenidos este verano, aunque es verdad que habitualmente en el programa reservamos siempre un espacio para la ciencia y no queremos perderlo. Y por eso vamos a contar con la presencia cada semana de Javier Armentia, que es astrofísico, divulgador, director del Planetario de Pamplona y además un tipo muy, muy majo. ¿Para qué vamos a engañarnos? Si nos está escuchando desde Radio Pamplona, buenos días, Javier. ¿Qué tal? Muy buenos días, Lourdes. Encantado de traer aquí la llama del conocimiento y todas esas cosas. Qué bonito. Sí, los domingos y con incendios no sé yo qué decirte. Ya, sí, con el tiempo como lo tenemos, no sé si es muy afortunada la expresión, pero bueno, esta semana ya todo el mundo lo seguro, porque lo estamos viviendo en la radio, en la tele, en todos sitios, el revival. Se han cumplido 50 años de la llegada del hombre a la Luna y justo un día como hoy, un 21 de julio de 1969, el hombre daba sus primeros pasos en la superficie lunar. Se han hecho ya, como decía, muchos homenajes durante estos días, pero me gustaría hablar contigo, Javier, de cuál es el camino que sigue la investigación en el espacio desde entonces. ¿En qué punto estamos ahora en la exploración del espacio? Bueno, pues podríamos decir que esto marcó un hito porque irnos un poquito fuera de la Tierra me permitía mirar de otra forma, pero se retomaba también una trayectoria muy larga, que es la observación del universo. Intentar observar todo lo que vemos por ahí para entenderlo, principalmente para saber qué es lo que contiene, todos los procesos que han ido sucediendo, reconstruir esa historia que ahora sabemos pues tiene unos 13.850 millones de antigüedad, de años, y que comenzó con ese Big Bang, ¿no? Que a todos nos recuerda y nos suena. Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the earth began to cool. No sé, a quien no le suene lo del Big Bang, Claro. En el lado científico le sonará en el televisivo, me imagino. Sí, de hecho sabes que esto de Big Bang, que suena como en la gran explosión, el gran polvazo también, en Estados Unidos entre los adolescentes quedaba un poco como decir, ¿de qué estamos hablando, no? Esto es ciencia u otra cosa. Pero no, esto es ciencia de la buena, es intentar entender cómo todo lo que vemos, las estrellas, los planetas, las galaxias, esa materia oscura, la energía oscura de la que nos hablan las noticias de los astrónomos, pues tienen ahí, ¿no? Yo creo que uno de los que mejor lo empezó a contar todo esto para el público fue, no las series de televisión, pero sí una serie que se llamó Cosmos y que hacía Carl Sagan. If you wish to make an apple pie from scratch, you must first invent the universe. Thank you very much. Es la frase, vamos, es brutal, ¿no? Si quieres hacer una tarta de manzana desde cero, necesitas crear el universo, necesitas un universo entero, ¿no? Desde cero. Entonces, muy desde cero no debe ser, claro. Bueno, pero claro, para hacer cualquier cosa, para entender, fíjate, hoy has hablado de muchísimas cosas que existen en nuestro planeta, de la naturaleza, del arte. Todo eso se hace por personas, que somos química, somos física, y todo eso van haciendo pues hace muchísimo tiempo en un proceso bastante complicado. Esa frase de Carl Sagan la hacía además en una historia donde él se imaginaba que toda la vida del universo, imagínate que es un calendario, ¿no? Un almanaque desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, ¿no? Y entonces, si el 1 de enero fue el Big Bang, fue el comienzo del espacio y del tiempo, que eso es lo que intentamos saber más o menos, pues el universo va evolucionando y el día 31, ahora estaríamos justo cambiando de año, ¿no? Pero en el último segundo, hasta el 31 de diciembre, no aparece la cultura moderna, podríamos decir. Galileo con su telescopio aparece hace, pues eso, unos 500 años, 400 y algo, ¿no? Y eso es un segundito en la vida de ese universo que tiene ya un año de edad, ¿no? Estas cifras de verdad que me despistan muchísimo, me desconciertan, por así decirlo, ¿no? Porque comparar ese calendario con la historia de la humanidad, lo que tú decías ahora, ¿no? Te hace sentir una motita de polvo. Claro, porque todo lo que podemos reconocer como parte de nuestra historia está en el último segundo, ¿no? Nuestros antepasados nacieron pues a mediodía del día 31 de diciembre, ¿no? Hasta entonces no es que no hubiera hecho nada el universo, había hecho un montón de cosas. Se habían creado las primeras estrellas, las primeras galaxias, nuestro Sol, había nacido la vida en la Tierra, bueno, hasta que llegaron los dinosaurios, ¿no? Por entenderlo un poco mejor, ¿a cuánto equivalen 1.000 millones de años
en el calendario cósmico este que estás contándonos? Pues esos son unos 24 días, ¿no? O sea, menos de un mes. 24 días, 1.000 millones de años. Sí, y para hacerte pues un segundo del calendario son eso, pues casi 5 siglos. Creo que en Pamplona habéis visualizado o hecho otra analogía con esto del universo, ¿no? Sí, que se va a poner dentro de poquito, le hemos llamado la ruta de la vida, y lo que hemos hecho es traducirlo a pasos, ¿no? De forma que en 800 metros vamos a recorrer todos esos hitos de la vida del universo, y además invitando a la gente, que esto es un poco la idea bonita es, vamos a mirar hacia atrás, llegando a esos 800 metros, donde está el origen del universo. Pero ¿quién da el próximo paso, ¿no? ¿Cuál será el próximo paso de la humanidad? Ese es lo que nos fascina, ¿no? Estamos hablando de la historia de la humanidad que hemos protagonizado los humanos, la conocemos por los libros, la podemos estudiar por lo que dijeron o lo que hicieron otros, pero ¿cómo podemos saber lo que ha pasado hace tantos años, por ejemplo? Bueno, pues en esta escala cósmica que estamos hablando son los telescopios, las máquinas de leer el pasado o las máquinas del tiempo. Hay que tener en cuenta que la luz recorre una cierta distancia, es muy rápida, ¿no? A todos los efectos para nosotros la luz es instantánea. Pero por ejemplo, la Luna, que la tenemos a unos 384.000 kilómetros, hablando ya de que hace 50 siglos la oíamos por primera vez, pues nos encontramos con que la luz nos tarda en llegar 1,3 segundos. Y esto se escucha en las conversaciones del Apolo 11, ¿no? Fíjate que ese retraso en la comunicación es un retraso en el tiempo. Cuando miramos la Luna, ahora, la estamos viendo como era hace más de un segundo. ¿Y el Sol? Pues el Sol, por ejemplo, lo vemos como era hace 8 minutos. Son 150 millones de kilómetros y si nos vamos un poquito más lejos, yo que sé, Júpiter, que se está viendo muy bonito y muy brillante estas noches, pues lo estamos viendo como era hace más de media hora, casi 40 minutos. Y sabiendo esto es como podemos saber a qué distancia, por ejemplo, están en años luz nuestras estrellas más cercanas, ¿no? Claro, de ahí es donde sale esta unidad de medida de espacio, de medida de distancia, que es el año luz, ¿no? Pegamos un salto enorme, estamos hablando de minutos, de una hora para llegar a Saturno, pero aquí tenemos que saltar años. La estrella más cercana, Próxima Centauri, está a 4,3 años luz de nosotros, y a partir de allí muchísimo más. Pero fíjate que esto une muy bien el espacio y el tiempo, todas estas cosas de las que habla la física. Madre mía, es que el centro marea. Marea mucho. Fíjate, nosotros es que además piensas sí, que nadie va a poder ir ahí, o por lo menos claro, no lo puedo imaginar. Son viajes que podemos hacer con la imaginación, con la ciencia ficción, pero solamente a través de la observación del cielo podemos realmente llegar a medir esas distancias, a entenderlas, ¿no? No es fácil, ha sido un proceso que ha llevado y lleva muchísimo tiempo, y esto significa una gran cantidad de datos, ¿no? En los tiempos de Tycho Brahe, por ejemplo, de ese gran astrónomo que precede a la ciencia moderna, todas las observaciones astronómicas cabían en un libro. Y ahora, sin embargo, bueno, él solo hizo otros 5 libros más, digamos, de observaciones, ¿no? Y a partir de ahí los telescopios, toda la historia de la observación ha permitido tener pues una multiplicación de datos a lo bestia, ¿no? Cada día con los telescopios, las ondas espaciales y muchas misiones se está generando el doble de datos de los que había el día anterior. Estamos creciendo exponencialmente. Whenever life gets you down, Mrs. Brown, and things seem hard or tough, and people are stupid, obnoxious or daft, and you feel that you've had quite enough, just remember that you're standing on a planet that's evolving and revolving at 900 miles an hour. That's orbiting at 19 miles a second, so it's reckoned a sun that is the source of all our power. ¿Te parece, Javier, que sigamos con la conversación invitando a alguien que está en Radio Barcelona, es Cesca Figueras? Buenos días. Buenos días, Lourdes y Javier. Hola, buenos días, Cesca. Buenos días. Cesca es responsable en nuestro país del uso de los datos de la misión Gaia, un telescopio europeo que está midiendo con detalle las posiciones y el movimiento de, atención, 1.600 millones de estrellas, 1% de las estrellas de nuestra galaxia. Te lo digo, estamos diciendo unas cifras que yo me pierdo, mi cerebro no procesa. Podemos decir, Cesca, que te dedicas a esto del Big Data, pero del universo. Exactamente, digamos del Big Data o también del Google Maps de la galaxia, dámele como quieras, sí. Javier.
Bueno, no, es que me estaba quedando pensando, claro, tú dices 1.600 millones de estrellas, ¿no? A las que se les está midiendo la posición, la velocidad, el color, podríamos decir, una serie de datos físicos con una precisión increíble, ¿no? Que es una pequeña parte de las estrellas de nuestra galaxia, pero que nos está permitiendo entender cómo es, ¿no? Y cómo es nuestra galaxia. Es exactamente así como dices. Han sido 5 años de misión los que llevamos con éxito científico, con un satélite que está situado, Europa ha situado, por tanto, 500 científicos, ingenieros y tal, han situado a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra. Esas cifras que decías que impresionan un poco, pero estamos recibiendo los datos diariamente, procesando los datos. Aquí España tiene un papel muy importante, en Mare Nostrum, otros centros también europeos, y el objetivo es ese, es medir la distancia a la que están las estrellas por ese puro efecto paraláctico. Cuando cerramos un ojo y cerramos el otro ojo, vemos que se nos cambian de posición las cosas, ¿no? En ese sentido, es ese principio básico el que te va a realizar de alguna manera esos 1.600 millones de estrellas, colocarlos a una distancia en años luz cada uno de ellos. Pero fíjate que, como decía Javier, no es solo la distancia y el movimiento de esos objetos, sino también su color, y por tanto los científicos, los astrofísicos, vamos buscando la masa de cada estrella, la edad de cada estrella, y aquí viene el reto importante. O sea, cuando tienes un 1% de las estrellas de la galaxia, ¿cómo se formó? ¿Cómo se formó la galaxia? ¿Cómo evoluciona? ¿Qué estructura tiene exactamente? Etcétera, etcétera. Ahí vamos. Madre mía, es como tener un libro en blanco, ¿no? Y vosotros estáis como rellenando, escribiendo ese libro. Digamos que sí, digamos que no es un libro en blanco porque... Está ahí, claro, está ahí lo que ha pasado, está ahí. Sí, exacto. Tienes dos cosas. Está ahí, la hemos observado esta preciosa Vía Láctea en noches nocturnas. También los científicos de inicio del siglo XX han hecho maravillosos trabajos con poquísimos datos. Pero es ahora donde esos modelos tan simples que teníamos de nuestra galaxia, del lugar donde vivimos, se están transformando. Pero se están transformando en intervalos de tiempo de medio año, de un año. A medida que vamos lanzando los datos de Gaia, vamos entendiendo, vamos viendo que el sistema es mucho más complejo. Tenemos interacciones con galaxias externas, tenemos cosas que empezamos directamente a medir, y eso es apasionante. ¿Te acuerdas, Javier, que hablábamos esta semana de lo poco que vemos, por ejemplo, la Vía Láctea, nuestra galaxia? Antes la gente pues vivía en lugares con poca contaminación lumínica y estaba más acostumbrados a esto. Yo este verano fui a un sitio con muy poca contaminación lumínica, muy buena visibilidad, y me sobrecogió ver la Vía Láctea. Nunca la había visto de esa manera, ¿no? Hemos perdido también Sí, es uno de los primeros efectos negativos que tenemos de esta manía de poner farolas toda la noche encendidas de forma poco adecuada, y es que ya no podemos ver las galaxias. Nosotros, a los chavales en el planetario, tenemos fuera del planetario un jardín que representa la galaxia, que por cierto, con los datos de SESCA vamos a tener que ir cambiando la forma de nuestro jardín, por lo menos adaptándolo a los nuevos conocimientos, y los chavales les decimos, esto se puede ver en el cielo, pero no lo puedes ver de las ciudades, lo tienes que mirar, eso sí, desde el campo, desde lugares oscuros, y sobre todo cuando lo ves con los telescopios como Gaia, pues es cuando aparecen esos datos, ¿no? ¿Qué estamos aprendiendo, SESCA, de la Vía Láctea? De la Vía Láctea, digamos, fíjate que Gaia ya dio sus primeros resultados, básicamente importantes, en abril del año pasado. Y entonces hay cosas tan sorprendentes como ver que el movimiento de las estrellas que tenemos justo al ladito del Sol, le llamo al ladito del Sol, unos cuantos miles de años luz, que en esos objetos que tenemos aquí han sido perturbados por alguna gente, vamos a llamar una galaxia, que sería la galaxia de Sagitario, y hemos podido ver claramente, no se había visto antes, una perturbación muy clara de la que aún hace 300 millones de años algo perturbó todo el sistema local. Es como eso estamos también midiendo, por ejemplo, la masa de la Vía Láctea. Imaginaros, ahora vemos el 1%, pero ¿cómo mides la masa que hay ahí? No solo de estrellas, sino de gas, sino de materia oscura, etcétera, etcétera. Pues simplemente viendo los movimientos de los cúmulos globulares, otro gran dato. Y dices, bueno, ¿y cuál es la masa de la Vía Láctea? ¿No te preguntas cuándo es la masa? Pues directamente 1 millón de millones de masas como el Sol, ¿no? Eso es importantísimo, eso nos permite de alguna manera ver cómo está interaccionando, y fíjate que ahora me voy un poquito lejos, pero cómo está interaccionando la Vía Láctea con la galaxia de Andrómeda.
Andrómeda es esa galaxia, Javier, que tú conoces bien, que se ve en el cielo, que se ve su centro, su núcleo en una noche oscura, que coges un pequeño telescopio y la ves ya inmensa, preciosa, parecida a la Vía Láctea. No podemos ver la Vía Láctea porque estamos dentro, pero vemos Andrómeda, una galaxia espiral preciosa. Pues ahí vamos a entender de alguna manera si nosotros tenemos una masa, si ella tiene una masa, cómo estamos interactuando, viene hacia nosotros, a qué velocidad viene hacia nosotros, cuándo podemos impactar, etcétera, etcétera, etcétera. Apasionante desde un punto de vista científico, realmente apasionante. Un trabajo que está dando además mucho material a una comunidad de astrónomos que cumple 100 años, ¿no? La Unión Astronómica Internacional, que se formó hace 100 años, está celebrando este centenario. ¿Y qué le debemos a todo este trabajo comunitario a la astronomía, a la Unión Astronómica, Sesca? Es la palabra lo has dicho tú, ese trabajo comunitario. Esto es excelente lo que estamos haciendo ahora de proyección en el futuro y lo que se hizo en el pasado. 100 años de la formación de la Unión Astronómica Internacional. Por ejemplo, España entró en el 1921, ya formando parte de ese gran colectivo internacional. 20.000 astrónomos estamos actualmente. El 20% son mujeres, en ese sentido, por tanto, poquito a poquito, tenemos que andar un poquito más en esa dirección. Y lo que está haciendo la IAU es directamente, celebrando sus 100 años de existencia, trabajar uno de los varios puntos claves. Varios puntos claves, como lo habéis comentado antes comentabais directamente la contaminación lumínica, pues está trabajando colectivamente, por tanto, todos los países, ¿vale?, intentando educar, ¿vale?, por Under the One Sky, la idea de intentar actuar para conseguir bajar el grado de luz que emitimos al espacio. En todos los sentidos es absurdo, lo comentabas antes, es absurdo lo que estamos gastando en luz, lo que estamos perdiendo de nuestra Vía Láctea, como decías también, Lourdes. Y entonces hay proyectos como Dark Sky que se están desarrollando durante este año en todos los países del mundo y también España, una de las exposiciones que España está iterando desde Valencia, desde Barcelona, desde Pamplona, creada también con los amateurs, con los astrónomos amateurs. Tenemos cosas también como Einstein en las escuelas, tenemos cosas como 100 horas de astronomía, o tenemos ese maravilloso proyecto que ahora arrancará en septiembre de dar de nuevo un nombre a uno de esos estrellas que sabemos ya que alberga un planeta. Eso te iba a preguntar, porque me contaba Javier esta semana también que la Sociedad Española de Astronomía, de la que actualmente eres presidenta, Sesca, va a proponer que se busque de forma colectiva un nombre a un planeta que se ha descubierto, ¿no? Exacto. Fíjate que tenemos casi ya 5.000 planetas descubiertos y eso será, digamos, bueno, una bomba y serán muchos los que vamos a descubrir con nuevas misiones como TESS y tal. Pero lo que intentamos hacer, como decía la presidenta electa de la IAU, dice la iniciativa de poner esos nombres a cada uno de estos estrellas que albergan planeta, nos recuerda que estamos juntos en un mismo cielo. Porque fíjate, cada uno de los países que forman parte de la Unión Internacional se les ha asignado una estrella. Nuestra estrella es una estrella que está a 240 años luz, aquí cerquita. Es una estrella tipo Sol, es una estrella que alberga un planeta tipo Júpiter, es grande, no es como la Tierra, está demasiado cerca a la estrella, está caliente, evidentemente es gas, pero a esa estrella y a ese planeta tenemos la oportunidad de, ahora en septiembre, la Unión Astronómica, digamos, nos ha asignado esa estrella y por tanto desde la Sociedad Española de Astronomía todo un colectivo está buscando unos nombres y haciendo que públicamente todo el mundo pueda votar cuál de esos nombres es el que quiera asignar a su estrella, ¿vale?, que está directamente esa estrella que estábamos diciendo. Por tanto, genial la idea de transmitir a todo el mundo y el cielo está aquí, el cielo es de todos, nos pertenece a todos, hagamos cosas conjuntas, sacar la contaminación, nombrar planetas, descubrir planetas, etcétera, etcétera. Ya lo hicimos hace ya unos años, un primer experimento de este tipo, y conseguimos que haya una estrella que se llama Cervantes, cuyos 4 planetas se llaman Dulcinea, Rocinante, Quijote y Sancho. O sea, que estas cosas se pueden hacer también. Es muy divertido, yo creo. Exactamente. Para terminar, quisiera preguntarte, Sesca, por una exposición que se llama Con A de Astrónomas. Sí. Ya nos contabas que en la Unión Astronómica Internacional el 20% tiene el 20% de miembros, ¿no? Sí. Y intenta esta exposición contar la historia que no se ha contado antes, la de las mujeres que han mirado y siguen mirando al cielo. Esa exposición la hicimos en el 2009,
que fue el Año Internacional de la Astronomía. Esa exposición se hizo, fíjate, que desde especialistas en género y filósofas, astrofísicas, maestras de escuela, conjuntamente disfrutamos un montón enseñando astronomía en una exposición, enseñando astronomía, todos los campos de la astronomía y a la vez viéndola con ojos de mujer, es decir, qué papel han jugado las mujeres siempre a lo largo de la historia de la astronomía, ¿no? Esa exposición está en 5 idiomas, está en gallego, está en euskera, está en catalán, en castellano, está en inglés. Es impresionante cómo sigue iterando en todas las escuelas y nos damos cuenta, las que las elaboramos y muchos más que estamos aquí también, que necesita renovarse, porque fíjate, ahora hablaban el otro día de lo que comentas tú del 50 aniversario de la llegada del hombre a la luna. ¿Cuántas mujeres había directamente en la sala de control? ¿Cuántas mujeres vimos en esa maravillosa? Una persona, ¿no? Entonces, una sola mujer. O sea, porque de alguna manera el Mercury 13, esas 13 mujeres que estaban de alguna manera preparadas y bien preparadas para llegar a la Luna, igual que sus compañeros del Mercury 7, no llegaron. ¿Por qué no llegaron? Eran militares, no podía ser militar. Se dijo de alguna manera que no se le dejaban los espacios para prepararse. O sea, hay cantidad de cosas que tenemos en un recuerdo pasado, pero hemos avanzado mucho, pero nos siguen faltando caminos, sobre todo en la dirección de los institutos. Por ejemplo, los institutos españoles, grandes institutos, no hay ninguno dirigido por mujer en estos momentos, digamos, de los observatorios. Hay cosas que estamos avanzando mucho, pero nos queda mucho trecho por recorrer. Sí. Pues bueno, nos queda mucho trecho por recorrer en el conocimiento del universo, y nos queda, fíjate, mucho trecho por recorrer también bajo esas estrellas, ¿no? Bajo los astros nos queda mucho también. Sí. Sesca Figueras, astrofísica, presidenta de la Sociedad Española de Astronomía. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias a vosotros por escoger la astronomía. Buenos días. Vale, hasta luego. Javier Armentia, director del Planetario de Pamplona. Vuelves la semana que viene, ¿no? Yo encantado. Traeremos perspectivas muy variadas de otros temas científicos. A ver qué te parece este verano que te preparo. Venga, pues lo compartiremos con todos nuestros oyentes. Gracias, Javier, un beso. Un beso, chao. Tell you my eyes are closed. There ain't no way back home, girl. And I don't care if the night is long. No. This roof is burning. This roof is burning. Now this roof is burning so. Na. This roof is burning. This roof is burning. Now this roof is burning so. En la cadena SER, a vivir que son 2 días en verano. Lourdes Lancho.